Hola, Rosmarie Tapia. Este segmento está dedicado a los diálogos. Terminado. Queda pendiente Atrape al lector, que ese es exclusivo para los que tomen el curso Escriba una novela desde cero. Hola, si estás aquí es porque te apasiona la escritura. Y hoy nos vamos a sumergir en un aspecto clave de cualquier narrativa, el diálogo. Exacto. Tenemos un montón de material interesante para analizar. Sí, vamos a bucear en el curso Escriba una novela desde cero. De Rosmarie Tapia, nada menos. Una autora panameña con una trayectoria impresionante. Un éxito de ventas. Y además tenemos otras guías sobre diálogos en la narrativa, listos para descubrir cómo escribir conversaciones que cautiven a los lectores. Totalmente. El curso de Rosmarie Tapia, con su experiencia, es oro puro. No solo nos da las herramientas, sino que también nos enseña a usar el diálogo para crear personajes memorables. Es que lo que dice sobre el diálogo como una ventana a la mente del personaje es Claro. brutal. No solo sabemos lo que dice, sino que podemos casi escuchar lo que piensa. Claro, y eso es fundamental para que la historia enganche al lector. Cuando lees un buen diálogo, te sientes como si estuvieras allí mismo escuchando la conversación. Como si la historia cobrara vida. Exactamente. En el curso, Rosmarie Tapia menciona que el diálogo aporta credibilidad. Dice, y cito, representa las palabras que pronuncia directamente el personaje. Este estilo de diálogo proporciona credibilidad a la historia. La historia parece más real. Fin de la cita. Y no olvidemos el ritmo. Un buen diálogo puede romper con esos pasajes descriptivos largos y mantener al lector enganchado. Sí, es como un soplo de aire fresco. Rosmarie Tapia lo llama hilo conductor de la trama. No solo aporta ritmo, sino que también crea suspense. Hablando de los elementos del diálogo, me ha llamado la atención lo de las acotaciones, esas intervenciones del narrador. Parece que hay que usarlas con pinzas. Sí, solo cuando sea estrictamente necesario. En el podcast, Rosmarie Tapia dice, las acotaciones se deben usar con responsabilidad solo cuando la narración lo requiere. La palabra más importante en una acotación o un inciso es el verbo principal, es decir, que hay que usarlas con mesura y con un propósito claro. Y por supuesto, el diálogo tiene que sonar natural. Eso es fundamental, nada de frases forzadas ni monólogos interminables. Hay que buscar un equilibrio, ¿verdad? Que la conversación fluya. Exacto. Rosmarie Tapia lo dice muy bien en el podcast. Se debe establecer un equilibrio entre los diálogos, porque de lo contrario hay una desconexión y una sucesión de monólogos en lugar de diálogos. Es decir, que la interacción entre los personajes tiene que ser dinámica. Hablando de estilos de diálogo, empecemos por el más básico, el estilo directo. Sí, el que reproduce las palabras exactas de los personajes. Generalmente con guiones largos. Es el más fácil de usar, sobre todo para escritores que están empezando. Luego tenemos el estilo indirecto, donde el narrador nos cuenta lo que dijeron los personajes. Y por último, el estilo indirecto libre, donde la voz del narrador y los pensamientos del personaje se mezclan. Más complejo, ¿no? Sí, Rosmarie Tapia dice que no es recomendable para una primera novela. Exacto. En el podcast dice, este es uno de los estilos de diálogo más complicado y yo no se los recomiendo en su primera novela. Uf, me da hasta miedo. ¿Por qué es tan difícil de manejar? Pues porque la línea entre la voz del narrador y la del personaje se difumina. Puede resultar confuso para el lector si no se usa con maestría. Claro, a veces no sabes quién está hablando o pensando. Exacto. Pero bueno, si se domina, puede crear una conexión muy íntima con el personaje. Y ahora, una pregunta para nuestros oyentes. En la última novela que habéis leído, ¿podéis identificar qué estilos de diálogo usaba el autor? Buena pregunta. Y ya que hablamos de errores comunes en los diálogos. La puntuación, ¿no? Sí, la puntuación incorrecta es un clásico. También los párrafos inconsistentes, el abuso de las acotaciones. En su curso, Rosmarie Tapia nos da un consejo muy útil para elegir la puntuación correcta. La palabra más importante en una acotación o un inciso es el verbo principado, ya que será el que nos indique qué forma de seguir para colocar los signos de puntuación. Muy útil. Y no olvidemos que el diálogo tiene que revelar la personalidad del personaje. Cada uno tiene que tener una voz propia. Rosmarie Tapia recomienda incluso entrevistar a personas que se parezcan a nuestros personajes para captar su forma de hablar. Me encanta esa idea. Y para que las voces sean únicas, incluso si los personajes tienen un trasfondo similar, Rosmarie Tapia dice, personajes pueden tener similar educación, lo mismo que una situación sociocultural y hablar más o menos parecido, pero ponle opiniones diferentes. Es decir, darles puntos de vista opuestos para crear un diálogo dinámico. Para terminar esta primera parte, me gustaría centrarme en el ejemplo que Rosmarie Tapia nos da en su curso. Un fragmento de diálogo directo de su novela El poder desenmascara. Sí, la escena de la llamada telefónica.
La separación entre diálogo y narración es impecable. Se entiende todo a la perfección. Esa escena es un ejemplo perfecto de cómo usar el estilo directo para transmitir información de forma concisa y mantener la atención. La noticia de la muerte del presidente, la reacción del personaje, todo se revela a través del diálogo. Es increíble cómo Rosmarie Tapia logra transmitir emociones tan intensas con tanta economía de palabras. Se nota su experiencia. Totalmente. Y volviendo a los estilos de diálogo, me parece interesante que Rosmarie Tapia recomienda practicar con el estilo directo e indirecto antes de pasar al indirecto libre. Es como si dijera, primero hay que dominar los básicos. Sí, como para aprender a caminar antes de correr. Pero incluso con el estilo directo hay detalles que marcan la diferencia. Claro. Las fuentes que estamos analizando insisten mucho en la importancia de la puntuación. Un error en la colocación de un guión o una coma puede cambiar el sentido de una frase. Totalmente. He leído diálogos con una puntuación tan confusa que me he perdido. Y la coherencia en los párrafos también es clave. Cada intervención de un personaje debería ir en un párrafo aparte. Exacto. Son reglas básicas pero importantes. Y ojo con abusar de las acotaciones. En las novelas contemporáneas se tiende a dar más espacio a la voz de los personajes. Rosmarie Tapia nos anima a observar cómo habla la gente en la vida real, incluso a entrevistar a personas que se parezcan a nuestros personajes. Es un gran consejo. A veces como escritores nos olvidamos de la riqueza del lenguaje cotidiano. Y aunque los personajes compartan un mismo entorno, cada uno debe tener su propia voz, ¿verdad? Claro, Rosmarie Tapia lo explica muy bien. Puedes tener personajes con una educación similar, un trasfondo parecido, que incluso hablen de forma similar. Pero lo importante es darles opiniones diferentes, perspectivas únicas. Como si cada personaje fuera una pieza de un puzzle. Exactamente. Y para terminar de entender el poder del diálogo, volvamos a la escena de El poder se enmascara. En esa escena no solo recibimos información, sino que también percibimos la tensión, la sorpresa, el cambio en el personaje. Y todo a través del diálogo. Sin duda, el dominio del diálogo es una de las claves del éxito de Rosmarie Tapia, algo que todos los escritores deberíamos aspirar a conseguir. Ha sido fascinante, ¿verdad? Sí. Todo este análisis del diálogo en la narrativa. ¿Qué te parece si repasamos lo que hemos aprendido? Me parece perfecto. Hemos visto que el diálogo es la clave para que una historia cobre vida. No solo aporta realismo, sino que también nos permite conocer a los personajes, impulsa la trama y sobre todo mantiene al lector enganchado. Hemos descubierto que hay diferentes estilos de diálogo, cada uno con sus peculiaridades y sus retos. Sí, desde el estilo directo, que es el más sencillo, hasta el indirecto libre, que es más complejo, dar información sobre los personajes o crea una atmósfera determinada. Entiendo. ¿Ya? Nada de palabrería vacía. Exactamente. Y luego está la coherencia con el personaje que hemos comentado. El lenguaje debe reflejar la personalidad, Por supuesto. la educación, Sí. la procedencia Ajá. y el estado emocional del personaje. Por supuesto. Claro, si un personaje está furioso, Claro. su diálogo debería transmitir esa furia. No pueden sonar tranquilos y serenos. Exactamente. Y no olvidemos la precisión. Ajá. Cada palabra debe ser la adecuada para expresar lo que el personaje quiere decir. Y la fluidez. El diálogo debe fluir con naturalidad, Ya. sin frases forzadas ni explicaciones innecesarias. Y por último, la autenticidad emocional. Es fundamental que el lector perciba las emociones de los personajes a través del diálogo. Ya. Si un personaje está triste, su voz debe reflejar esa tristeza. Me está quedando claro que un buen diálogo es mucho más que simples palabras. Efectivamente. ¿Mm? Tapia no se limita a explicar la teoría, sino que ofrece ejemplos concretos de su propia obra Ya. para ilustrar cada concepto. Me encantaría ver algunos de esos ejemplos. Por ejemplo, en su novela Roberto por el buen camino, Tapia realizó una exhaustiva investigación sobre el lenguaje de los delincuentes juveniles para crear un diálogo auténtico para el personaje de Tutti. Qué interesante. Esa Mm. dedicación a la autenticidad es admirable. Sin duda, Tapia no deja nada al azar. Cada detalle del diálogo está cuidadosamente pensado para que el lector se sumerja en la historia y conecte con los personajes. Hablando de conectar con los personajes, Sí, Tapia menciona cómo el diálogo puede revelar aspectos ocultos de su personalidad. por supuesto. Tapia afirma que cuando el personaje habla, se delata. Ajá. Es decir, el diálogo es la herramienta más poderosa para revelar la verdadera naturaleza de un personaje. Me gusta esa frase. Sí. Cuando el personaje habla, se delata. Es muy gráfica. Es muy reveladora. Y no solo eso.
El diálogo puede hacer mucho más que simplemente hablar. Tapia lo describe como una herramienta que le pone pistas al lector, advierte, promete, anticipa, siembra indicios, mantiene al lector atrapado y lo hace partícipe de la escena. Madre mía, That's eso es all. increíble la cantidad de funciones que puede tener el diálogo. Me acuerdo un juego de pistas, Sí. donde el escritor va dejando migajas de información a través de las conversaciones para que el lector las vaya descubriendo poco a poco. Exacto. Y en ese proceso el lector se convierte en un participante activo de la historia. ¿Ya? No es un simple espectador, sino que está constantemente tratando de anticipar lo que va a suceder, Ya. de descifrar las intenciones de los personajes. Y eso es lo que hace que una historia sea realmente adictiva, ¿no? Ese Ujú. deseo de saber más, de descubrir qué se esconde detrás de las palabras. Sin duda. Y el diálogo es una herramienta fundamental para crear esa adicción. Es fascinante cómo un elemento tan aparentemente simple como el diálogo puede tener un impacto tan profundo en la narrativa. El diálogo es mucho más que palabras. Es la esencia de la comunicación, el motor de la interacción humana. ¿Ya? Y en la narrativa es la herramienta que nos permite conectar con los personajes, comprender sus motivaciones y sentir sus emociones. Y como hemos visto, Tapia nos da una guía magistral para utilizar esa herramienta de manera efectiva. Me gustaría recapitular algunas de las ideas clave que hemos aprendido hoy. Por supuesto. Hemos visto que el diálogo es una herramienta fundamental para construir personajes creíbles, para avanzar la trama y para crear suspense. También hemos hablado de las 6 condiciones que Tapia establece para un diálogo efectivo: naturalidad, intencionalidad, coherencia con el personaje, precisión, fluidez y autenticidad emocional. Exacto. Y me ha fascinado la idea de que cada frase debe tener un propósito. Nada de palabrería vacía. Pero Tapia también habla de diferentes tipos de diálogo, ¿verdad? Mencionaste el monólogo interior, por ejemplo. Sí, el monólogo interior es una técnica que nos permite adentrarnos en la mente del personaje, escuchar sus pensamientos más íntimos. Tapia lo describe como un flujo de pensamiento con sus lógicas e incoherencias, sus recuerdos y divagaciones. Suena casi como si estuviéramos espiando el personaje, ¿no? En cierto modo sí, pero es una herramienta muy poderosa para que el lector empatice con el personaje, para que comprenda sus motivaciones y sus conflictos internos. Recuerdo que mencionaste al personaje de Lengüe en Agenda para el Desastre como un buen ejemplo de monólogo interior. ¿Podrías contarnos un poco más sobre él? Lengua es un personaje brillante, con una mente muy aguda. Su monólogo interior refleja esa complejidad, esa rapidez de pensamiento. Tapia juega con la estructura del monólogo para reflejar la personalidad de Lengua, su forma única de ver el mundo. Es increíble cómo un simple cambio en la estructura del diálogo puede revelar tanto sobre un personaje. Exactamente, cada detalle cuenta. Y además del monólogo interior, Tapia también habla del soliloquio, ¿no? ¿En qué se diferencia? El soliloquio también implica a un personaje hablando consigo mismo, pero a diferencia del monólogo interior, que es más bien un fluir de pensamientos, el soliloquio tiene un propósito más comunicativo. El personaje se dirige a la audiencia o a otros personajes, expresando sus emociones, sus dudas, sus planes. Si lo pienso, el soliloquio me parece más teatral, ¿no? Ya. Como si el personaje estuviera en un escenario hablando en voz alta para que todos lo escuchen. Sí, hay un elemento teatral en el soliloquio. No es solo el personaje pensando en voz alta, sino que está utilizando la palabra como una herramienta para comunicar algo, para crear un efecto en los demás. ¿Entiendo? Entonces podríamos decir que el monólogo interior es más introspectivo y el soliloquio más performativo. Sí, esa es una buena forma de verlo. Volviendo a las funciones del diálogo, hemos hablado de cómo puede revelar la personalidad de un personaje, de cómo puede crear suspense. ¿Qué más se puede conseguir con un buen diálogo? Bueno, Tapia también habla de la importancia del diálogo para construir la atmósfera de una escena. A través del lenguaje podemos transmitir al lector si una escena es tensa, romántica, cómica. Claro, el tono de las conversaciones nos da muchas pistas sobre el ambiente que se está creando. Exactamente. Y no olvidemos que el diálogo también puede servir para condensar información. A veces es más efectivo transmitir información a través de una conversación que a través de la narración. Sí, a veces una simple frase de un personaje puede revelar mucho más que un párrafo entero de descripción. Precisamente. El diálogo es fundamental para crear una conexión emocional con el lector. Cuando un personaje habla con autenticidad, con emoción, el lector no puede evitar sentirse conmovido. Es como si estuviéramos escuchando a un amigo contándonos sus problemas, sus alegrías, sus miedos. Exacto, y esa conexión emocional es lo que hace que una historia sea memorable, lo que hace que los personajes permanezcan en la mente del lector mucho después de haber terminado el libro. Tapia nos ha dado una visión muy completa de las posibilidades del diálogo. Pero me pregunto, ¿existen situaciones en las que es mejor evitar el diálogo?
cuándo el silencio puede ser más efectivo que las palabras. Es una pregunta interesante. Tapia no habla específicamente de cuándo evitar el diálogo, pero sí menciona la importancia de los silencios. A veces un silencio bien colocado puede ser más elocuente que cualquier palabra. Imagino, por ejemplo, en una escena de tensión, un silencio prolongado puede aumentar la sensación de incertidumbre y angustia. Exactamente. O en una escena romántica, un silencio puede crear una atmósfera de intimidad y complicidad. Claro, el silencio puede ser una herramienta muy poderosa para crear diferentes efectos. Sin duda, lo importante es utilizar el silencio de forma consciente, con un propósito claro. No se trata de eliminar el diálogo por completo, sino de encontrar el equilibrio adecuado entre palabras y silencios. Un equilibrio que dependerá, supongo, del tipo de historia que queramos contar, de la personalidad de los personajes. Efectivamente, no hay una fórmula mágica. Lo importante es tener en cuenta todas las herramientas que tenemos a nuestra disposición, incluido el silencio, y utilizarlas de la forma más efectiva para nuestra historia. Y hablando de herramientas, Tapia también dedica una parte de su curso a las etiquetas de diálogo, ¿verdad? Sí, las etiquetas de diálogo, esas pequeñas frases que indican quién está hablando, dijo ella, preguntó él, son un elemento fundamental del diálogo. Personalmente, a veces me cuesta encontrar el equilibrio con las etiquetas. No quiero que sean demasiado repetitivas ni demasiado elaboradas, pero tampoco quiero que el lector se pierda en la conversación. Es un problema común. Tapia nos da algunos consejos para utilizar las etiquetas de forma efectiva. Por ejemplo, recomienda usarlas con moderación, solo cuando sea necesario para aclarar quién está hablando. ¿Y qué hay de las etiquetas más creativas como susurró, gruñó, masculló? Tapia las recomienda. Tapia no se opone a utilizar etiquetas más descriptivas, siempre y cuando se usen con moderación y con un propósito claro. Lo importante es que la etiqueta no distraiga al lector del contenido del diálogo. Entiendo. No se trata de adornar las etiquetas, sino de utilizarlas para aportar información adicional a la escena. Exactamente. Por ejemplo, si un personaje está enfadado, una etiqueta como gruñó puede ayudar a transmitir esa emoción al lector. Es cierto, una buena etiqueta puede añadir matices a la escena, siempre y cuando se utilice con criterio. Sin duda. Y como con cualquier otra herramienta narrativa, la clave está en la práctica. Cuanto más escribamos, más afinaremos nuestro uso de las etiquetas de diálogo. Y hablando de práctica, Tapia nos da algún ejercicio para mejorar nuestro manejo del diálogo. Sí, Tapia propone varios ejercicios muy interesantes en su curso. Por ejemplo, nos anima a escuchar conversaciones reales y a transcribirlas, prestando atención a las pausas, las interrupciones, los cambios de tono. Me parece un ejercicio muy útil. Nos ayuda a ser más conscientes de cómo funcionan las conversaciones en la vida real. Exactamente. Y también nos propone escribir escenas de diálogo a partir de una premisa dada o a partir de un conflicto entre dos personajes. Son ejercicios muy prácticos que nos obligan a poner en práctica todo lo que hemos aprendido sobre el diálogo. Sin duda. La mejor forma de aprender a escribir un buen diálogo es escribiendo, experimentando, probando diferentes técnicas. Estoy totalmente de acuerdo. Y no olvidemos que el aprendizaje es un proceso continuo. Siempre podemos mejorar, siempre podemos aprender cosas nuevas. Es cierto, y leer a autores que dominan el arte del diálogo, como la propia Rosmarie Tapia, es una fuente de inspiración inagotable. Sin duda. La lectura es fundamental para cualquier escritor. Me gustaría recordar algunos de los puntos clave de este viaje por el fascinante mundo del diálogo. Claro que sí, hemos aprendido Que el diálogo no es solo una conversación, sino una herramienta poderosa para construir personajes, para avanzar la trama, para crear suspense, para construir la atmósfera de una escena, para condensar información y sobre todo para crear una conexión emocional con el lector. Exacto. Y que cada frase debe tener un propósito, un objetivo claro. Nada de palabrería vacía. También me ha parecido muy revelador el análisis de los diferentes tipos de diálogo, como el monólogo interior y el soliloquio. Sí, son herramientas que nos permiten profundizar en la psicología de los personajes, mostrar sus pensamientos y sus emociones de una forma más íntima y directa. Y no olvidemos las etiquetas de diálogo. Claro. Hemos visto que son importantes, pero hay que usarlas con moderación y con un propósito claro. Efectivamente. No queremos que las etiquetas distraigan al lector del contenido del diálogo. Lo importante es que la conversación fluya con naturalidad. Tapia nos ha dado una guía excepcional para dominar el arte del diálogo. ¿Sí? Pero me imagino que, como con cualquier otra técnica narrativa, la clave está en la práctica, ¿verdad? Sin duda. Cuanto más escribamos, más experimentamos, más probamos diferentes técnicas, mejoraremos nuestro manejo del diálogo. Lo del diálogo narrativo. Uf, me encanta el diálogo, ¿verdad? Ya es la salsa de cualquier buena historia. Totalmente. Sin diálogo las historias serían como
Bueno, un poco sosas, ¿no? Exacto. Y hoy vamos a desentrañar los secretos de un diálogo de primera. Para ello, nos guiaremos por las enseñanzas de una maestra de la escritura, Rosemary Tapia. Ah, Rosemary Tapia. Una eminencia, 25 años de experiencia, 28 novelas publicadas. Ahí es Sí. nada. Impresionante, ¿verdad? Nos adentraremos en su curso Escriba una novela desde cero para descubrir cómo ella construye personajes memorables, crea diálogos que te atrapan y mantienen al lector pegado al libro hasta la última página. Suena plan maestro. Yo me apunto. Perfecto. Pues empecemos por la base. El diálogo como la voz de la personalidad, Tapia insiste en que cada personaje debe tener su propia voz en el diálogo. Una voz que refleje su personalidad, su trasfondo, sus objetivos. Claro, como en la vida real, cada uno de nosotros tenemos nuestra forma particular de hablar, ¿no? Nuestra propia música. Exacto. Imagina un libro donde todos los personajes hablan igual. Sería un caos. Un auténtico tostón. Perdería toda la gracia, como si estuvieras escuchando a un robot hablar. Totalmente. Cada personaje debe tener su propio ritmo, su melodía, su forma de expresarse. Y para eso, Rosemary Tapia recurre a una técnica muy interesante. ¿A cuál te refieres? A la investigación bucea en el mundo de sus personajes para darles una voz auténtica. Claro, como un detective busca pistas, rastros, detalles que le permitan construir personajes creíbles. Exacto. Por ejemplo, para su novela Roberto por el buen camino, entrevistó a jóvenes delincuentes. ¡Wow! Eso sí que es meterse en el barro. Quería capturar la crudeza de su lenguaje, la autenticidad de su forma de hablar. Y lo logró. Sus diálogos son tan reales que te transportan a ese mundo, a esa realidad. Impresionante. Es como si les hubiera robado las palabras de la boca. Exacto. Y ese nivel de detalle, esa búsqueda de la autenticidad, es lo que hace que sus personajes sean tan memorables, tan humanos. Totalmente de acuerdo. La investigación es clave. No se trata solo de inventar, sino de observar, de escuchar, de aprender de la realidad. Y hablando de realidad, pasemos ahora a otro punto fundamental. La credibilidad. ¿Qué hace que un diálogo sea creíble? Esa es la pregunta del millón, ¿verdad? Para Rosemary Tapia la clave está en la naturalidad. Un diálogo efectivo debe sonar como una conversación real, con sus pausas, sus interrupciones, sus cambios de tema. Uf, esos diálogos que parecen sacados de un manual de buenas maneras. ¡Qué horror! Tan rígidos, tan artificiales. Totalmente, nadie habla así en la vida real. Nos interrumpimos, nos reímos, nos enfadamos, y eso es lo que hay que plasmar en el papel. Exacto. Hay que darle vida al diálogo, ritmo, emoción, como una buena canción que te atrape, que te haga vibrar. Me encanta esa comparación con la música. Un buen diálogo tiene que tener ritmo, melodía, armonía. Sin duda. Y para Rosemary Tapia la clave está en observar cómo hablamos en la vida real. En su podcast compara esos diálogos artificiales donde todo el mundo escucha atentamente sin interrumpir con las conversaciones que tenemos a diario. Es verdad, en la vida real saltamos de un tema a otro, Wow, nos wow. pisamos las palabras, nos reímos, nos enfadamos. Exacto, y eso es lo que tenemos que intentar plasmar en nuestros diálogos. Esa espontaneidad, esa frescura, esa imperfección que los hace tan humanos. Me encanta esa idea. Las imperfecciones son las que dan vida al diálogo. Totalmente. Y aquí es donde entra en juego otro elemento clave. El narrador, Rosemary Tapia, nos habla de los dos tipos de narrador, el implicado y el no implicado, y de cómo su presencia afecta al diálogo. Claro, un narrador implicado puede participar en la conversación, incluso ser el protagonista, mientras que un narrador no implicado observa desde la distancia. Exacto, como un testigo silencioso. Y Rosemary Tapia nos da alguna pista sobre cuándo utilizar cada tipo de narrador. Más que una regla fija, nos invita a reflexionar sobre cómo esta elección afecta a la historia. Entiendo. No es lo mismo que la historia la cuente el protagonista que la cuente un narrador omnisciente. Exacto. Un narrador implicado nos acerca a la intimidad del personaje, a sus pensamientos, a sus emociones, mientras que un narrador no implicado nos ofrece una visión más panorámica, más objetiva de los acontecimientos. Es como si el tipo de narrador fuera el filtro a través del cual vemos la historia. Totalmente de acuerdo. Y esa elección depende en gran medida del tipo de historia que queremos contar, del efecto que queremos conseguir en el lector. Fascinante. Entonces, no solo se trata de escribir diálogos que suenen naturales, sino de elegir al narrador adecuado para que la conversación tenga el impacto que buscamos. Hablando de impacto, ¿qué nos dice Rosemary Tapia sobre el equilibrio entre diálogo y narración? Pues mira, Rosemary Tapia insiste mucho en la importancia de encontrar el equilibrio. No podemos abusar del diálogo porque puede resultar agotador para el lector, pero tampoco podemos tener una narración densa sin apenas conversaciones porque sería un tostón. Es como una receta. Hay que encontrar la proporción justa de ingredientes. Exactamente.
Y para Rosemary Tapia, la clave está en utilizar el diálogo para avanzar la trama, para revelar la personalidad de los personajes, para generar tensión. La narración, en cambio, nos permite describir el ambiente, proporcionar información contextual, crear atmósferas. Es como si el diálogo fuera el motor que impulsa la historia y la narración, el paisaje que la rodea. Me encanta esa imagen. Es muy gráfica. Y para saber si hemos encontrado el equilibrio adecuado, Rosemary Tapia nos da un consejo de oro: leer los diálogos en voz alta. Ah, sí. Eso es fundamental. Para comprobar si fluyen, si suenan naturales, si tienen ritmo. Exacto. Es una técnica muy sencilla pero muy efectiva. A veces, al leer en voz alta, nos damos cuenta de que una frase suena forzada o de que hay una repetición innecesaria. El oído detecta lo que el ojo no ve. Totalmente. Es como si al leer en voz alta pudiéramos escuchar la música del diálogo. Y ahora, me gustaría profundizar en otro punto clave: la importancia de la investigación para crear un diálogo auténtico. Ah, sí. La investigación es fundamental. Rosemary Tapia nos habla mucho de su propia experiencia en este sentido. Por ejemplo, nos cuenta cómo para construir personajes de Sayuri en Niña Bella, entrevistó a varias niñas. Quería capturar la esencia de su lenguaje, la forma en que ven el mundo, la inocencia de sus palabras. Y lo mismo hizo para sus novelas, Mujeres en Fuga y La Página Web, donde se adentró en el mundo de las adicciones para dar voz a las mujeres que luchan contra sus demonios. Impresionante, Rosemary Tapia no se limita a inventar. Se sumerge en el mundo de sus personajes, investiga sus realidades, sus lenguajes, sus formas de pensar, y eso se nota en sus diálogos, que son tan vibrantes, tan reales, tan conmovedores. Totalmente de acuerdo. La investigación es la clave para crear diálogos que nos atrapen, que nos emocionen, que nos hagan sentir que estamos allí mismo con los personajes, viviendo sus historias. Sin duda. Y es que al final lo que buscamos en una historia es conectar con los personajes, sentir que son reales, que sus alegrías y sus penas son también las nuestras. Y un diálogo bien construido es la llave para abrir esa puerta a la conexión humana. Qué bonito. Has resumido a la perfección la magia del diálogo. Gracias. La verdad es que hablar de Rosemary Tapia y de su maestría con el diálogo me inspira. Es una auténtica maestra. Y hablando de esa conexión humana, hay otro aspecto que Rosemary Tapia destaca en su curso: la coherencia. No se trata solo de que cada personaje tenga su propia voz, sino de que esa voz sea coherente con su historia, con su personalidad, con su mundo, vamos. Claro. No podemos tener a un campesino hablando como un rey o a un niño usando un lenguaje de adultos. Exacto. Cada frase que sale de la boca de un personaje debe sonar auténtica. Debe encajar con quién es, con su pasado, con su entorno. Si no, la historia pierde fuerza y el lector se desconecta. Es como si viéramos a un personaje actuar de forma totalmente inesperada. Rompen la magia, la ilusión de realidad que tanto cuesta crear. Totalmente. Y esto nos lleva a otro punto que Rosemary Tapia resalta: la importancia de un intercambio claro y coherente entre los personajes. No es solo que cada uno hable con su propia voz, sino que haya una verdadera conversación, un ir y venir de ideas, un intercambio genuino. Entiendo. No se trata de monólogos encadenados, sino de un diálogo fluido, donde cada intervención tenga sentido dentro del contexto. Exacto. Rosemary Tapia lo llama el efecto eco. Cada parlamento responde al anterior, ya sea informando, negando, afirmando, insinuando. Debe haber una lógica, una conexión, un hilo conductor que mantenga la conversación fluida y natural. Me encanta esa imagen del efecto eco. Es como si las palabras de un personaje rebotaran en las del otro, creando una especie de danza verbal. Exacto. Y para que esa danza sea aún más rica, necesitamos diversidad de voces, no solo para diferenciar a los personajes, sino para enriquecer la dinámica de la conversación. Claro, como en una orquesta, cada instrumento aporta su sonido único a la melodía. Precisamente. La riqueza de una conversación reside en la variedad de voces, en la confrontación de ideas, en la chispa que surge cuando diferentes personalidades se encuentran. Y esa diversidad de voces es la que dota la historia de realismo, de profundidad. Nos permite explorar diferentes perspectivas, diferentes formas de ver el mundo. Rosemary Tapia lo compara con la vida misma. Sí. ¿Recuerda alguna conversación con amigos en la que todos estuvieran de acuerdo en todo? Imposible. Siempre hay alguien que discrepa, que aporta un punto de vista diferente, que nos hace cuestionarnos nuestras propias ideas. Exacto. Y eso es lo que hace que una conversación sea interesante, que nos enriquezca, que nos haga crecer. Y eso mismo debemos buscar en los diálogos de nuestras historias. Totalmente de acuerdo. Y ahora volviendo al tema del equilibrio entre diálogo y narración, ¿cómo podemos encontrar ese punto dulce entre ambos? Rosemary Tapia insiste mucho en la importancia de no abusar de uno u otro. Es como un baile, ¿verdad? El diálogo y la narración deben complementarse, deben fluir juntos, deben crear una armonía que mantenga al lector enganchado. Me encanta esa metáfora. Es como si el diálogo fuera la melodía principal y la narración la orquesta que la acompaña. Juntos crean una sinfonía que nos cautiva. Exacto. Y Rosemary Tapia nos da un consejo muy útil.
Usar el diálogo para avanzar la trama y revelar la personalidad de los personajes y la narración para descripciones o información adicional. Es una guía muy práctica. Nos ayuda a comprender cuándo es el momento de dejar que los personajes hablen y cuándo es necesario que el narrador tome las riendas de la historia. Y también nos ayuda a evitar uno de los errores más comunes, el exceso de información. A veces caemos en la tentación de usar el diálogo para explicar cosas que el lector ya sabe o que no son relevantes para la trama. Es verdad, es como si convirtiéramos a los personajes en máquinas de dar información en lugar de dejar que hablen con naturalidad, que expresen sus emociones. Exacto. Y eso mata el ritmo de la historia, aburre al lector, rompe la magia del diálogo. Rosemary Tapia insiste en que el diálogo debe ser dinámico, debe fluir, debe tener un propósito claro dentro de la historia. Y para crear personajes memorables, ¿verdad? Un buen diálogo es la mejor herramienta para que los personajes cobren vida, para que nos emocionen con sus alegrías, para que suframos con sus penas. Claro, totalmente. Y para conseguir eso, para crear diálogos que resuenen en el lector, Rosemary Tapia nos propone un ejercicio muy útil. Leer los diálogos en voz alta. Sí, es una técnica que ella misma utiliza y que recomienda a sus alumnos. Es una forma muy efectiva de detectar frases que suenan forzadas, de eliminar repeticiones innecesarias, de probar si el ritmo de la conversación es fluido. Es como si al escuchar los diálogos en voz alta pudiéramos percibir su música, su armonía, su cadencia y detectar las notas que desafinan. Exacto. Es una técnica que podemos aplicar en cualquier momento, ya sea durante la primera redacción o durante la revisión. Es una herramienta fundamental para fluir nuestros diálogos. Y hablando de pulir, hay un aspecto que Rosemary Tapia menciona en su curso y que me parece fundamental: la importancia de la investigación para crear diálogos auténticos. Claro, Rosemary Tapia nos habla de su experiencia al entrevistar a personas reales para construir sus personajes, para capturar la esencia de su lenguaje, de su forma de pensar. Es como si se convirtiera en una especie de detective lingüístico, ¿no? Investigando cómo hablan las personas en diferentes contextos, cómo se expresan, cómo usan el lenguaje para comunicarse. Exacto. Y esa investigación, esa inmersión en el mundo de los personajes es lo que le permite crear diálogos tan vibrantes, tan reales, tan conmovedores. Recuerdo que en su curso menciona cómo para su novela Roberto por el buen camino pasó horas hablando con jóvenes delincuentes, escuchando sus historias, sus miedos, sus sueños. Sí, y gracias a esa experiencia logró crear diálogos que reflejaban la crudeza de su realidad, la dureza de su lenguaje, la complejidad de sus emociones. No se limitó a inventar, se sumergió en su mundo, se empapó de su realidad. Y esa pasión por la autenticidad es lo que se traduce en diálogos tan poderosos. Sin duda, porque cuando un diálogo es real, cuando nos creemos las palabras de los personajes, la historia cobra una fuerza inigualable. Es como si los personajes saltaran de las páginas. Es increíble cómo la investigación puede marcar la diferencia. Yeah. Y hablando de emociones, ¿qué nos dice Rosemary Tapia sobre la capacidad del diálogo para despertar emociones en el lector? Pues para Rosemary Tapia, el diálogo es la herramienta clave para conectar con el lector a nivel emocional. A través del diálogo nos metemos en la cabeza de los personajes, sentimos sus alegrías, sus miedos, sus dudas. Es como si pudiéramos leer sus mentes, ¿no? Y al conectar con lo que ellos sienten, conectamos con nuestras propias emociones. Exactamente. Y para ilustrar esto, Rosemary Tapia nos cuenta una anécdota muy interesante en su curso. ¿A cuál te refieres? Habla de cuando escribió Niña Bella y el reto que supuso para ella recrear la voz de una niña de 9 años. Qué interesante. Es un desafío enorme, ¿verdad? Capturar la forma de hablar de un niño. Totalmente. Para lograrlo, Rosemary Tapia entrevistó a varias niñas, incluyendo a la hija de una sobrina. ¡Wow! Eso sí que es meterse en la piel del personaje. Quería capturar la esencia de su lenguaje, la frescura de su mirada, la inocencia de sus palabras. Es como si Rosemary Tapia se hubiera convertido en una niña otra vez. Exacto. Y gracias a esa inmersión en el mundo del personaje, logró crear diálogos tan conmovedores, tan llenos de vida. Es como si nos transportara a nuestra propia infancia, ¿no crees? Como si pudiéramos recordar cómo veíamos el mundo, cómo nos expresábamos. Totalmente. Y esa capacidad de despertar recuerdos, de conectar con nuestras emociones más profundas, es lo que hace que una historia sea especial. Hablando de historias especiales, Rosemary Tapia nos cuenta otra anécdota que me parece fascinante. ¿Te refieres a su experiencia al escribir Mujeres en Fuga y la página web? Exacto. Nos cuenta cómo para construir los personajes de estas novelas se adentró en el mundo de las adicciones. Un tema muy duro, ¿verdad? Sí, entrevistó a mujeres que luchaban contra sus demonios. Escuchó sus historias de dolor, pero también de esperanza. Es admirable su valentía al abordar temas tan complejos. Totalmente, Rosemary Tapia no se limita a contar historias. Se convierte en la voz de los que no tienen voz. En un puente entre realidades que a menudo ignoramos. Exactamente. Yeah.
Y esa sensibilidad, esa empatía, es lo que se traduce en historias tan impactantes, tan necesarias. Historias que nos hacen reflexionar, que nos abren los ojos a otras realidades, que nos conectan con nuestra propia humanidad. Y es que al final la literatura tiene ese poder, ¿no? El de hacernos sentir menos solos, el de mostrarnos que a pesar de nuestras diferencias, todos compartimos las mismas emociones, los mismos miedos, las mismas esperanzas. Y el diálogo es la herramienta perfecta para crear esa conexión, para tender puentes entre personajes y lectores, para crear historias que nos toquen el alma. Así es, queridos oyentes, animaos a explorar el poder del diálogo, experimentad, dad voz a vuestros personajes, contad historias que emocionen, que hagan pensar, que cambien el mundo. Y recordad las palabras de Rosemary Tapia. La escritura es un viaje de aprendizaje constante. Disfrutad del camino, aprended y nunca dejéis de soñar. Hasta la próxima, amigos, que la magia del diálogo os acompañe. Ya.